Buenas tardes, mi nombre es Laura Casado, estoy en la materia Historia de la Arquitectura 3, sección 06 y el grupo 03. Le estaré exponiendo sobre el movimiento Art and Craft y el estilo Art Nouveau. El movimiento Art and Craft fue a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Este se radicó en protestas que defendía el proceso de artesanado y definía un territorio intermedio entre el socialismo y el capitalismo. Este apelaba por la individualidad, la innovación y el buen gusto, pero estas tendencias iniciales fueron perfeccionándose hasta una posición social y filosófica que giraba en torno a la crítica de lo que para muchos era un vacío ético en la cultura mercantil británica. Este movimiento se le reivindicó a William Morris en el año 1834 y 1896, quien proponía que el arte debía estar al alcance de todos y no solo de una minoría elitista. Morris también rechazaba la producción industrial, objetos que imitaban con una mala calidad la producción de artistas, diseñadores y artesanos. Los defensores del art and craft, quienes eran artesanos, producían obras de arte, mobiliario y tipografías. El art and craft también invadió la arquitectura, siendo uno de los primeros en rebelarse contra los ideales. La arquitectura art and craft marcó un camino para la revolución en la arquitectura moderna, con la utilización de formas simples y tradicionales y dejaban al descubierto el material. Les mostraré una casa muy famosa llamada la Casa Roja de Philip Webb. Aquí la podemos notar. Fue construida por Philip Webb para William Morris. Estos son los planos en los cuales se indican el acceso a la casa. Las características del Art and Craft fueron muebles que destacaban por sus formas simples y eran construidos en una ebanistería tradicional. Además, predominaba la madera, el roble. Tenían papeles pintados muy popularizados desde 1875. Estos se utilizaban para decorar todo tipo de interior doméstico. Más adelante les enseñaré en el cual se representaban por pájaros, por insectos, flores o pequeñas frutas. Todo era entorno natural. También habían tapices. En ello era importante la presencia de orlas vegetales muy característicos en toda la decoración. En algunos casos se veían figuras femeninas representando la melancolía y normalmente eran situadas en medio del bosque o en una envolvente natural. También era destacado las vidrieras. Entre ellas predominaban las representaciones de ángeles para mostrar una espiritualidad y así perder un poquito la época de la industria. Algo característico de estas vidrieras era el uso de los colores. Eran unos colores muy llamativos y todo era relacionado a lo natural. Estos se podían encontrar en distintos edificios en ámbitos religiosos, ya sea en interiores o ventanas o puertas, hasta en algunos detalles. Voy a mostrarle. Aquí podemos ver algunos muebles, ejemplos de muebles. Se pueden notar, tienen una geometría bastante sencilla. Podemos darnos cuenta de la vidriera, de los colores llamativos y todos eran con un tema espiritual o natural. Este movimiento tuvo tres grandes artistas, diseñadores y artesanos, arquitectos de por sí. Uno de ellos era Charles Francis Boyce en el año 1857 y 1941. Sus proyectos eran de naturaleza pintoresca y tosca, con amplias cubiertas muy inclinadas, altas chimeneas, ventanas alargadas y techos bajos. Para William y Morris y William Letavy,
Lo sencillo y lo lujoso no eran forzosamente antiéticos. Ambos partían de la idea del artesano como artista y de la creencia en el individualismo y en el compromiso individual. Este movimiento impulsó un amplio resurgir de las artes y los oficios en el ámbito profesional y en el doméstico, defendiendo un estilo de vida sencillo y cercano a la naturaleza. Muchos de estas cuestiones se plantearon acerca de la sostenibilidad de la producción industrial, la relación entre el trabajo y la vida, la honestidad de los materiales, la belleza de los objetos cotidianos y la protección de los edificios antiguos, del medio ambiente, y todo eso sigue plenamente una línea que hoy en día es trabajado. Mostraré los papeles tapices que le estaba hablando hace un momento. Bueno, miren, aquí podemos notar las líneas geométricas, las líneas simples de los muebles, mucho más reales. Y aquí podemos ver los papeles tapiz, todos en orlas vegetales, así todo muy natural, en flores y colores llamativos. Ahora estaré exponiéndole sobre el Art Nouveau. El Art Nouveau fue un estilo decorativo desarrolladamente durante la Belle Époque en Europa y Estados Unidos en 1890 y 1914. El nombre proviene de una exposición de Munch en París, en la mansión de Art Nouveau. También es conocido como Liberty en Inglaterra y Florella en Italia. El Art Nouveau toma sus orígenes de Gothic Revival, el movimiento Art Craft, la construcción del hierro y la moda de los objetos ornamentales. Este estilo recurre en líneas sinuosas y composiciones asimétricas. Sus motivos eran casi siempre inspirados en la naturaleza, tanto en plantas como en flores, hojas y enredaderas, hasta la misma figura femenina. Se utilizaban generalmente para artículos de joyería, decoraciones en forja de vidrio, telas, cerámicas, y con el invento de la litografía tuvo una gran aplicación al diseño de interiores y el diseño de ilustración. Las características de este arte es que el Art Nouveau se adapta a las circunstancias de la vida moderna, por lo que se halla íntimamente ligado a la producción industrial, desarrollándose en dos vertientes, la arquitectura y el diseño gráfico. También utilizaba técnicas que le son propias, la producción mecánica como el cartelismo y la impresión. Entre ellas también una de las características salientes es el uso de líneas largas, sinuosas, orgánicas y con composiciones asimétricas y ondulantes, con motivos que tornan o forman formas de flores, capullos, mariposas, insectos y demás elementos relacionados con la naturaleza o la mujer por sus líneas de la forma de su cuerpo. Se aplicó a la arquitectura, al diseño de interior, a las joyas, a la forja del hierro, al vidrio, a la cerámica, a las telas y sobre todo a la ilustración, que alcanzó gran popularidad gracias al invento de la litografía. Este estilo se utilizó diversos tipos de materiales como piedra, ladrillo, cerámica, vidrio, madera, hierro, entre otros. Voy a mostrar un ejemplo. Aquí podemos notar su arquitectura, era todo muy sinuoso. Este es la ciudad de Riga, Letonia. Aquí hay un ejemplo más vivo.
Podemos ver las columnas, todo era con una silueta muy formada. La arquitectura, las puertas, las ventanas, el balcón, los muros. Este edificio se llama edificio La Brioche en París, Francia. Esta es una obra muy reconocida, se llama La Casa de Tassert. Esta casa fue construida en Bruselas, en Bélgica, por Víctor Horta en 1893. La primera construcción donde adquiere un significado expresivo de nuevas técnicas del hierro. Podemos ver estas columnas aquí, todo está en hierro, pero no dejaba de lado sus líneas sinuosas. Podemos ver la forma de la escalera. Se le considera la primera obra moderna libre en privaciones históricas. Materiales como piedra, el hierro, el vidrio, la cerámica, el sistema constructivo con materiales muy industriales. Aquí podemos ver la fachada principal, un balcón bastante alto, ventanas pequeñas, el techo como se ve, la misma columna como juega en el techo con las mismas líneas sinuosas, las escaleras como todo forma una línea orgánica. También tenemos la Casa Horta. La Casa Horta es una casa que da directamente la fachada en la calle Americana. Está orientada hacia el norte, lo cual le otorgaba en sí un asoleamiento poco favorable. Voy a mostrar. Aquí podemos ver la casa da directamente a una calle principal, que es la calle de las Américas. Aquí podemos ver el interior, todo el material al descubierto, cómo se ve el revestimiento, las líneas, el mismo material para el mueble, el mobiliario. Aquí pueden ver también la fachada mucho más amplia, las columnas, las ventanas, absolutamente todo. Un arquitecto reconocido en ese tiempo fue Antonio Gaudí. Antonio Gaudí nació el 25 de junio en 1852, Barcelona, y murió el 10 de junio de 1926. Este fue un arquitecto español, máximo representante del modernismo catalán. Gaudí fue un arquitecto con un sentido innato de la gente. Buenas, mi nombre es Edilenia Almanzar y soy Historia 3, sesión 06, grupo número 3. Hoy estaré hablando de lo que es el constructivismo ruso. El constructivismo ruso era un movimiento artístico que triunfó en Rusia en los años 20 del siglo pasado. Este movimiento surgió del rechazo de los excesos decorativos y de la ornamentación que consideraba propios del arte burgués, ya que el constructivismo se convirtió en el arte oficial de la Revolución Rusa tras su triunfo y la manifestación estética de la nueva sociedad socialista, ya que los constructivistas entendían el arte como una herramienta más de la revolución que podía y debía contribuir a la formación del nuevo orden social y la difusión de la ideología socialista, ya que los artistas deseaban cambiar el mundo con sus obras y consideraban siempre que desde una perspectiva funcional y donde la estética esté siempre al servicio de la función, ya que este estilo estaba influenciado por la revolución industrial que vivió del territorio soviético tras la revolución.
lo vemos en una de las obras clave del contratubismo, el monumento a la Tercera Internacional de Vladimir Tatlin, una construcción que nunca se construyó y que combinaba su estética de máquina con componentes dinámicos que celebraban la tecnología con los reflectores y las pantallas de proyección. Sus principales características del contratubismo ruso eran que se valoraba la simultaneidad del espacio, la luz y el tiempo. Se basaba en lo abstracto, la relación con las líneas y geometrías pesadas. Este estilo se basaba también en líneas puras, el uso de los colores como rojo, naranja, azul, amarillo, negro y blanco. También rechazaba lo que era el arte burgués y también evita el ornamento. Nota importante: es así como el movimiento constructivista empieza a dejar de lado la intención de proyectar la razón o el valor de un solo objeto dentro de cada obra y empieza a generar sensación de que es el elemento quien se integra al espacio. En breve momento les estaré presentando algunas imágenes sobre el contratubismo ruso. También obras importantes destacadas. Aquí podemos ver lo que es la torre de Tatlin. El proyecto arquitectónico era más que ambicioso, casi faraónico, y planeaba superar hasta entonces el edificio más alto del mundo, la Torre Eiffel, haciendo en su propio terreno el acero. Si además añadimos que la torre sería móvil, girando diferentes ritmos de tiempo exacto, la construcción de aquella inmensa mole hubiera significado todo un hito en la historia que incluso hoy sería difícil de superar. Finalmente el proyecto no se llevó a cabo, pero aunque hoy se estudia las recuperaciones arquitectónicas, históricas y hasta políticas que se hubiera acarreado a su construcción. Aquí vemos lo que es el Club de Trabajadores de Rusaco en Moscú. Konstantin Melnikov creó los planos de este club. A diferencia de otros muchos proyectos del famoso arquitecto, este fue construido casi exactamente como si estuviera dibujado de papel. Las tribunas para los espectadores se situaban en el interior de 3 cubos que sobresalían de la fachada principal. Estas formas geométricas que flotaban sobre el suelo dan un aspecto único al edificio que es inmediatamente reconocido en todo el mundo. Aquí podemos ver lo que es la casa del arquitecto Melnikov. Esta casa es un experimento. La idea era que el futuro todo Moscú podría estar lleno de edificios redondos. El creador del proyecto afirmó que la construcción cilíndrica permitía ahorrar mucho dinero en materiales de construcción, pero a pesar del enorme parcial del proyecto, los edificios de Moscú siguieron teniendo esquina y la casa de Melnikov se convirtió en una sucursal del Museo Estatal de Arquitectura Chusett. Mi nombre es Nairobi Fabal y le voy a hablar un poco acerca del Art Deco. Este fue un movimiento artístico y también un estilo arquitectónico que surgió en Europa en la época del 1900 tras la Exposición Universal que hubo en París. Este estilo pues surgió con nuevas vanguardias que provienen del cubismo, el constructivismo y todo eso. También este movimiento fue en diseño popular, no solo en la arquitectura. Influyó lo que es las artes gráficas, el diseño industrial, la cinematografía, la tipografía, la escultura e influyó en todo esto. Pero vamos a hablar un poco de lo que fue en la arquitectura. En la arquitectura se desarrolló más en los Estados Unidos en la implementación de los rascacielos. Esto fue bastante importante. En el Art Deco utilizó innovaciones de la época, como fue las líneas aerodinámicas, producto de la aviación moderna que había en la época, también iluminación eléctrica, revestimiento para los rascacielos y todo eso. En cuanto al diseño, se enfocó más en la geometrización o en la utilización de figuras geométricas para su diseño.
era muy importante lo que es la simetría y también el funcionalismo. Aquí hay un ejemplo de una escalera rotonda al estilo Art Deco en el Burbank de City Hall. Pueden apreciar acá en esta pequeña imagen. También es muy característico del Art Deco la decoración de la fachada y la utilización de materiales costosos como la madera importada, el ladrillo, piedras, también el aluminio, acero inoxidable, laca, madera, piel de tiburón y piel de otros animales. También el Art Deco posee un estilo de identidad propia, es un estilo bastante sólido en cuanto al diseño y la decoración, es elegante y es funcional y práctico. No solo influyó en la arquitectura, como ya había mencionado anteriormente, también tiene gran aporte en el área de la cinematografía, lo podemos ver en la película Metrópolis, donde también se trata acerca de la escuela de Chicago en arquitectura. En esta podemos ver un robot femenino que fue considerado una de las imágenes más importantes del Art Deco. Aquí podemos apreciar una breve imagen de la portada de dicha película donde se encuentra el robot. Los invito a verles, es una película bastante interesante. También en el Art Deco se figuran ciertos edificios importantes alrededor del mundo, como lo está el edificio El Moro en México. Aquí pueden apreciar una breve imagen. También está el Ayuntamiento de Búfalo en Nueva York, donde se desarrolló bastante los rascacielos. También podemos observar la rectoría de la Universidad de Valencia en esta imagen. Podemos observar también el reconocido Rockefeller Center en Manhattan. Y también está el Empire State Building, también en los Estados Unidos. Se figuran arquitectos importantes en esa época, como lo fue Raymond Hood, William Van Allen, Louis Sue, Francisco Salamone, entre otros. El Art Deco fue bastante importante, influyó lo que es la arquitectura y desde ahí, a partir de ahí, podemos observar todo el tipo de implementaciones de los rascacielos en los Estados Unidos y en el mundo entero. Muchas gracias por su atención. Buenas, yo le estaré hablando de la escuela de Bauhaus. Se conoce como Bauhaus a un movimiento artístico que surgió en 1919 en Weimar, una ciudad que hoy forma parte del estado alemán de Turingia. Su fundador fue Walter Groth, un arquitecto, diseñador y urbanista nacido en 1883 y fallecido en 1969. Fue la Escuela de Artesanía, Diseño, Arte y Arquitectura surgida de la unión de la Escuela de Bellas Artes con la Escuela de Artes y Oficios por medio del arquitecto Walter Groth en Weimar, Alemania, y conocido oficialmente como la Staatliche Bauhaus, Casa de la Construcción Estatal. Uno de los principios establecidos desde su fundación fue la forma sigue a la función, por lo que en arquitectura los diferentes espacios eran diseñados con formas geométricas según la función para la que fueron concebidos. La Bauhaus es sinónimo de modernidad, de colores primarios, nuevas concepciones del espacio y de la forma e integración de las artes. La escuela tuvo su sede en 3 ciudades, Weimar, Dessau y Berlín, en las que se distinguen 3 etapas. La primera etapa en Weimar abarca desde la fundación de la escuela en 1919 hasta 1923. La segunda etapa abarca de 1923 hasta 1925. La tercera etapa transcurre desde 1925 hasta el cierre de la escuela en 1933. Tenemos aquí algunos personajes clave de la Bauhaus. Aquí tenemos a Walter Groth, Hannes Meyer, Mies van der Rohe, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Herbert Bayer,
Johannes Inten, Laszlo Monjoli, Nagy, Bustan y Bustan Storm. Algunas de las características de la arquitectura Bauhaus: predilección de las formas geométricas simples con criterios ortogonales, empleo del color y del detalle constructivo en lugar de la decoración sobrepuesta, concesión dinámica del espacio arquitectónico, reflejaba una estética funcional donde las líneas rectas y la geometría más estricta hallaban su lugar, ausencia de ornamentación en los diseños, incluso en la fachada. Una tendencia asimétrica y cubista en los edificios, una tendencia a lo orgánico de la manera minimalista, partiendo de la forma de pensar que la naturaleza es la que se define al objeto. Unión de arte y funcionalidad hace que el artista entre a la sociedad como personaje útil que interviene directamente. Hasta aquí es mi posición. Mi nombre es José Ramón Martínez García, integrante del grupo número 3, Historia de Arquitectura 3, sesión 06, Pablo Ruiz Cueva. El tema a tratar es la Escuela de Chicago, ya que esta es la denominación histórica de un estilo arquitectónico que se desarrolló en la ciudad de Chicago a finales del siglo XIX y el siglo XX. Es la pionera en introducir nuevos materiales y nueva forma constructiva para la elaboración de edificaciones comerciales y los primeros rascacielos. En el 1871 ocurrió un devastador incendio que destruyó lo que fue esta majestuosa ciudad, por lo que se llevó a cabo de inmediato un plan de reconstrucción para levantar lo que era esta ciudad. Y se tenía pensado de cómo se llevaría a cabo este levantamiento. Entonces es aquí donde surge la Escuela de Arquitectura, la Escuela de Chicago, perdón, que presentó lo que fueron proyectos de forma verticales con una planta reducida y con fachada en cristalería y la estructura esquelética en hierro, y a la misma vez esta fue acogida y fue la que se implementó y fue la que se comenzó a utilizar. Entre sus autores de esta escuela están William LeBaron, que ya es el padre de esta escuela. También está entre su mayor representante, que es Henry Sullivan. Este último fue uno de los que presentó diseños arquitectónicos de forma vertical, con esqueleto estructural en hierro y fachada en cristalería, ya que estos fueron los primeros rascacielos que se crearon en la historia, y estos contaban de 10 a 12 pisos, lo que significó un logro en aquel entonces para ellos, porque no se hacía edificaciones de tan alto nivel. Entre sus principales características están la eliminación del muro de carga, que era utilizado en estilo arquitectónico pasado para lo que era el cerramiento de las edificaciones, también como forma de soporte del empuje que hacían lo que eran las cúpulas. También están la ventana corrida, como dije antes, los grandes ventanales o cristalería que tenían estas edificaciones, ya que eran de forma vertical. Se tuvieron que implementar lo que era el uso del cristal para esta edificación. También son pocas ornamentadas las edificaciones en esta escuela, ya que no se decoraban bastante, porque el cristal se utilizaba de forma decorativa también.
Otra característica es que algunos de ellos tenían tres partes de columna clásica. Este estilo arquitectónico a lo largo de la historia ha tenido bastante influencia en lo que es el mundo de la arquitectura, ya que aquí es donde surgen los rascacielos, que son grandes edificaciones de muchos niveles y que usan el ascensor de forma para subir a través de los pisos. Entonces, hoy en día podemos ver que esta escuela ha mostrado bastante influencia en el mundo de la arquitectura, porque hoy en día podemos ver los diferentes tipos de rascacielos, diferentes formas que fueron tomadas de esa idea, fueron tomadas de esta escuela y que hoy en día han sido mejoradas. Ya eso es gracias al uso de los nuevos avances tecnológicos y gracias también a los materiales constructivos que hoy en día son mejores y son más resistentes que en aquel entonces. Entonces, esta escuela de arquitectura es muy importante que nos aprendamos todos de ella, porque esta es una de las mayores influencias en el mundo de la arquitectura, porque es la arquitectura que hoy en día se hace. Los estilos viejos lo hemos visto que se han desplazado bastante en la forma constructiva que hoy conocemos hoy en día, pero este estilo se ha mantenido vigente hasta el día de hoy porque es un estilo que ha logrado reducir lo que son los espacios en la planta